Desde tiempos remotos, la zona altiplánica se caracterizó por formar una unidad en todos los sentidos, con un lenguaje común, similares costumbres religiosas y culturales, una misma dieta básica y civilizaciones nacidas en su territorio. Esta inmensa región, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, dividida entre Chile, Argentina, Bolivia y Perú, es una de las rutas de intercambio más antigua de América. En el caso de estas dos últimas naciones, sirvió para establecer un fuerte vínculo que permitió denominarles, en el pasado colonial, como Alto y Bajo Perú. Para comprender la importancia de esta unidad, es necesario conocer los acontecimientos que dieron origen a los fuertes lazos entre Perú y Bolivia. Asimismo, conocer las relaciones luego de la disolución de la Confederación entre ambas naciones. Las relaciones entre Perú y Bolivia se iniciaron desde los tiempos en los que se establecieron las primeras civilizaciones andinas. Tiahuanaco, Huari y los incas reconocieron la integración natural entre las regiones que formarían siglos después estas dos naciones. Los españoles, desde el punto de vista económico, mantuvieron esta unión, creando la audiencia de Charcas dentro del territorio del Virreinato del Perú. La importancia económica de esta unidad se debió principalmente por la explotación minera de los yacimientos andinos enclavados en su territorio, importancia que se mantendría en los primeros días de la vida republicana. Ya desde el tiempo de la colonia era tan importante en Sudamérica lo que se llama el Virreinato del Perú, que si hablamos de Bolivia, tenemos al centro minero de Potosí, importante en el yacimiento y explotación de la plata. Y junto a esto tenemos en el territorio peruano, en el virreinato, lo que viene a ser el centro minero de Huancavelica, lo que viene a ser el mercurio, dos grandes productos importantes para alienarse, ¿no? Entonces, tanto así que, por ejemplo, el gran administrador de la economía del Imperio Español durante Carlos V, como es el virrey Toledo, hace referencia a que tanto Potosí como Huancavelica son las ruedas en donde se mueve el gran imperio español, ¿no? Entonces vemos ya desde la colonia la importancia de este territorio, que llamaremos en la República Perú, Bolivia, en la colonia todavía el virreinato y la parte del Alto Perú, como importancia económica. Ya a inicio de la República va a ser importante también económicamente, porque va a ser la explotación de lo que viene a ser e importación de la lana para el tejido. Ya comenzamos a ver aquí de cierta manera lo que es las empresas textiles inglesas, que van a tener como un foco o centro de trabajo el departamento de Arequipa. La administración de tan vastos territorios, comprendidos dentro del Virreinato del Perú, no era fácil, por lo que se decidió dividirlos en audiencias. Fue esta división la que crearía la base para la formación de nuevos virreinatos y las posteriores naciones sudamericanas. Evidentemente las audiencias han sido las bases de las futuras repúblicas, no de una manera de matemática, porque por ejemplo hay una audiencia del Cusco que surge después de la revolución de Túpac Amaru, que no da origen a una nueva nación, pero podemos hablar que la audiencia de Lima sí, la capital del Virreinato del Perú. La audiencia de Quito corresponde al Ecuador. La audiencia de Charcas, o también llamada La Plata o Chuquisaca, da origen a la futura República de Bolivia, ¿no? Para no hablar de la Gran Colombia, con Santa Fe de Bogotá, o la audiencia de Santiago. Los ideales de independencia política que caracterizó a la sociedad americana
a principios del siglo XIX, contribuyeron a que la unidad del Alto y Bajo Perú se disolviera rápidamente. Esto fue evidente luego de la etapa final de la campaña libertadora de Simón Bolívar. Y justamente el problema vino después de la batalla de Ayacucho, ¿no? Que Sucre, más que Bolívar, Sucre tenía interés en lograr la adhesión del Alto Perú para los fines propios del libertador Bolívar. Había un partido pro-platense, no era muy grande, pro-unión con el Virreinato de Buenos Aires. Otro partido también minoritario de mantener la vieja asociación con el Perú. Y también un partido fuerte, explicable por la derrota de los españoles de Ayacucho, que querían un Estado autónomo. Y eso fue lo que fue promovido por Sucre. Sucre, más que Bolívar mismo, promovió la creación de la República Bolívar. Y él se gloría de haberle ofrecido al Libertador, como gran presente de contornos muy nacionales, un nuevo país, ¿no? Esa es la verdadera historia del nacimiento de Bolivia, ¿no? Sin embargo, esta división no fue del agrado de muchos políticos peruanos y bolivianos, quienes, considerándola nociva para los intereses de ambos países, intentaron desde los primeros tiempos la posibilidad de reunificar ambos estados en su primigenia unidad. Esta idea había sido contemplada por el propio Simón Bolívar en un contexto más amplio que abarcara a todo el continente o, en su defecto, los países por él liberados. Esta idea es antigua y moderna al mismo tiempo, en el sentido que es antigua, puesto que ha habido siempre proyectos, sobre todo en América Independiente ha habido ideas de bloques, ¿no? Por ejemplo, Bolívar pensó en una federación de los Andes para agrupar lo que hoy es Ecuador, la Gran Colombia, Perú, Bolivia y Chile, ¿no? Pero este intento de Santa Cruz era el que parecía más viable a mediados del siglo pasado, ¿no? Sobre todo los años del año 35 al año 40, ¿no? Modernamente, los que han estudiado el tema, como Basadre, Ribagüero, Nemesio Vargas y algunos otros historiadores modernos, ven el acierto del proyecto de Santa Cruz de lograr esta unión entre dos pueblos que han sido una unidad histórica desde los tiempos prehispánicos. La unidad presentaba una serie de dificultades e ideas contrarias en su concepción, las cuales se manifestaron antes y después del establecimiento de la Confederación. Hubo algunos intentos incluso más bien regionalistas, que Santa Cruz no vio bien, ¿no? Incluso el ministro Pando propone una especie de unificación, una región del sur del Perú con Bolivia, ¿no? Pero eso tenía el gran peligro de desligar al sur peruano del norte. Algo que también merece críticas por parte de los mismos santacruzinos es por qué estableció Santa Cruz dos estados, Nor Perú y Sur Perú, y el tercero sería Bolivia. Lo lógico era una unión entre Bolivia y el Perú como un todo. Cuando vienen los chilenos en la segunda expedición restauradora, los primeros que se separan de la Confederación son los del norte, la antigua Intendencia de la Libertad, para no hablar de Piura, todo el norte del Perú, como que no les interesaba tanto continuar en la Confederación, ¿no? Pero quitando esa dualidad antinatural del Estado norperuano y el Estado surperuano, porque debió ser un solo Estado, el Estado peruano, el que se asociase con Bolivia. Quitado esto, yo creo que el proyecto de Santa Cruz sigue siendo una idea, no una utopía, sino un ideal que el mismo Ribagüero dice, ojalá en el Perú se pudiese lograr esa unión. Una vez que la Confederación Perú-Boliviana fue establecida en el continente, se vio amenazada por una serie de factores que llevaron a su rápida disolución al cabo de pocos años de fundada.
Fue la oposición externa lo que motivó la restauración del Gran Perú. Una de ellas fue la de Argentina, bajo el dominio de Juan Manuel de Rosas, que mostró una afinidad de intereses con Chile. En todo caso fue una alianza estratégica nada más, porque Argentina no es que tuviese una comunidad de política con Chile, sino simplemente tenía problemas limítrofes con Bolivia por lo de Tarija, ¿no? Entonces él se sube en el carro, como si dijéramos Argentina, Rosas, estratégicamente resulta en el mismo frente que Chile para oponerse al plan de Santa Cruz. Pero no es porque Argentina y Chile se hubiesen puesto de acuerdo para irse con Santa Cruz. Cada gobernante, el de Chile y de Argentina, miraron a Santa Cruz en ese momento como un enemigo. Sin embargo, la que más destacó fue la enemistad de Chile, quien se encontró representada por uno de sus políticos más importantes en los primeros días de su vida independiente, Diego Portales, quien prácticamente declararía una lucha sin cuartel contra la Confederación. Bueno, basta leer la famosa carta que le dirige Diego Portales, el famoso primer ministro de Chile, el creador del Chile moderno. Le dice al marino Manuel Blanco Encalada, marino argentino, pero al servicio de Chile, chileno de corazón, le dice: oye usted, nosotros tenemos que asegurar la hegemonía de Chile en el Pacífico Sur y no podemos permitir una creación política, se refería a Santa Cruz, que opaque o haga sombra a este proyecto nuestro de Chile. Y le dice algo más: esta norma de combatir a esa unión del norte debe ser norma para Chile ahora y para siempre. Es decir, el pensamiento Portales es un pensamiento en que Chile va a tener la hegemonía y no el Perú. Debe tener la economía Chile y no el Perú, según ellos, ¿no? Es una carta muy categórica y desde el punto de vista chileno es una especie como de proyecto de geopolítica. No fue solo la oposición internacional la que contribuyó a la derrota final de la Confederación. En el interior de los estados constituyentes, muchos personajes importantes de la política y el ejército peruano y boliviano se mostraron irreductibles en su deseo de acabar con el régimen federativo. Yo creo personalmente que ellos ahí se movieron más por una odiosidad personal contra Santa Cruz que por una mirada sobre el Perú como grandeza nacional, ¿no? Ahora, claro, el Perú continuó siendo el Perú, pero ya sin esa especie de simpatía o unidad que debió siempre haber entre dos pueblos tan ligados históricamente, desde antes de la conquista española. Además de estos factores políticos y geopolíticos, el enorme potencial económico que iba a representar la unión de los ingentes recursos naturales de ambos representó otra razón más que alarmó a la plutocracia chilena. Ya para 1830, que se da en sí la Confederación, va a haber tanta fuerza, la fuerza económica va a ser tan fuerte que inclusive se va a hablar de un peso o una moneda boliviana, que es el feble boliviano, que va a tener tanta importancia dentro del mercado peruano y, valga la redundancia, boliviano, y va a ser de uso esta moneda hasta los albores de la Guerra del Pacífico, ¿no? Esto del feble boliviano nos debe hacer recordar o buscar una semejanza y comparación con lo que viene a ser el euro en el continente europeo, ¿no? Una forma de unificar. Una vez liquidada la idea federativa entre Perú y Bolivia, con el triunfo del ejército restaurador en Yungay, el 20 de enero de 1839, las relaciones entre los tres países beligerantes fueron fluctuantes en la segunda mitad del siglo XIX. Estas se fijaron como casi permanentemente conflictivas a partir de la Guerra del Pacífico, que volvió a enfrentar a los combatientes de la década de 1830. Luego de la Guerra del Pacífico ha habido muchas posturas frente a los tres países que entraron en conflicto, digamos así, ¿no? Tanto así que recordemos que
las relaciones de los tres países antes de la guerra, que yo comencé hablando antes de la guerra, eran de amistad. Paz Soldán, por ejemplo, hace referencia en un escrito sobre 100 años después de la guerra. ¿Quién iba a pensar que los tres grandes amigos, los tres grandes aliados de la década del 60, frente al conflicto que tuvimos con España, 10 años después iban a ser enemigos? En este caso, todo por la causa económica y expansionista. Las relaciones entre Perú, Bolivia y Chile, de cierta manera comienzan a volverse conflictivas a partir de la década de mediados del 60 y 70. Después de la guerra con Chile, conocemos los clásicos tratados de Ancón, por ejemplo, pero la postura de la historiografía boliviana hace referencia de cierta manera que Perú le dio la espalda a Bolivia, en el sentido de que nosotros con Chile llegamos a una definición para dejar a Bolivia sin salida al mar. Es lo que clásicamente se dice, Perú y Chile cerraron la salida al mar, un candado, y Chile le dio las llaves al Perú, ¿no? Definitivamente Bolivia pierde su salida al mar a partir de 1907, ya entre 1904 y 1907 con los tratados entre Bolivia y Chile. Pero ya las relaciones Perú-Bolivia terminan a partir de la construcción de líneas férreas por este sector, ¿no? Entonces, nosotros hacemos referencia a que las relaciones entre Perú, Bolivia y Chile, a finales de la guerra todavía estaban en un conflicto. Digamos que a partir del siglo XX ya han cambiado las relaciones entre nuestros países. Luego de la Segunda Guerra Mundial, las naciones decidieron dejar a un lado rencillas y rencores en un deseo de consolidar las relaciones de paz y armonía que invadieron el globo al finalizar la conflagración. Esto se vio de una manera más precisa con el surgimiento de bloques regionales o continentales, como el caso de la Unión Europea, que demostraba la validez de este tipo de entidades políticas regionales para el mejor desarrollo de los pueblos. Bueno, yo creo que incluso desde finales del siglo XIX, con Manuel Ugarte, argentino, empieza a plantearse ya la idea de la unidad americana, idea que se retrotrae a Bolívar y que en diferentes momentos de la historia latinoamericana ha resurgido. Yo creería que para que pueda hacerse realidad no podría pensarse simplemente en Perú y Bolivia, sino que tendría que ser una unión más amplia, probablemente con Chile, con Argentina, Uruguay, Paraguay, porque tal como se ha presentado la comunidad europea, América también, si quiere tener algún lugar en la historia, tiene que unirse. Siendo realmente importante la implementación de entidades macrorregionales, estas deben basarse en las buenas y sólidas relaciones entre los países. Partiendo desde la milenaria Unión Peruano-Boliviana, es preciso identificar los aspectos que podrían ayudar para el fortalecimiento de políticas binacionales conjuntas. Lo que nos une a nosotros, los peruanos y bolivianos, es de manera especial el aspecto cultural histórico, que tenemos los mismos orígenes como sociedades avanzadas, ¿no? Si yo hablo de los incas, pues siempre me tengo que referir al altiplano, a la meseta del Collao, al Titicaca. Si yo hablo, por ejemplo, de Tiahuanaco, Tiahuanaco es una civilización en sí boliviana, hablando en el espacio territorial actual, ¿no? Pero que también tienen patrones culturales que se encuentran en el territorio peruano, ¿no? Entonces, en el aspecto histórico nos une mucho, eso es histórico y cultural. Recordemos que era el Alto Perú, no es otra cosa que Bolivia, que en el virreinato formaba parte de nuestro territorio. Tanto así de que inclusive algo que nos une en el aspecto social es la presencia andina, ¿no? Que, como algunos historiadores hacen referencia, es a partir de la sublevación de Túpac Amaru y de los hermanos Katari en el Alto Perú, de que lamentablemente se separó mucho las relaciones entre los criollos costeños y los andinos o indígenas, ¿no?
Entonces, hablar del Perú y hablar de Bolivia es hablar de comunidades campesinas. Es también el aspecto inclusive económico, ¿no? De cierta manera, una cosa que nos aleja en el aspecto social es que en el Perú se enfatiza mucho las clases sociales costeñas, lo que los historiadores hacen referencia como los criollos, la aristocracia, hasta el día de hoy, ¿no? O sea, un poco el centralismo en la costa. En cambio, por el mismo aspecto geográfico de Bolivia, se enfatiza mucho el aspecto de comunidad campesina. Algunos otros factores contribuyen a cimentar la unidad entre ambos pueblos. La religión común de los tiempos prehispánicos tiene mucha semejanza con la religiosidad en la zona altiplánica que comparten Bolivia y el sur peruano. En el caso de Perú y Bolivia nos une mucho la fe religiosa. Una fe religiosa que tiene sus orígenes inclusive, permíteme de nuevo volver al aspecto histórico, porque el concepto de Huiracocha nace inclusive de cierta manera en Tiahuanaco, aunque Tello veía los orígenes en Chavín, ¿no? Pero el concepto de Huiracocha en la receta del Collao hace referencia a que estos pueblos de Perú y Bolivia tienen sus orígenes en el Collao. Ahora, actualmente, pongamos un ejemplo del aspecto religioso, cómo nos une a nuestros pueblos, es la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que hacemos referencia, que es en el mes de febrero. Comienza aproximadamente en el 2 de febrero, ¿no? Y esta fiesta religiosa tiene también su base, centro de importancia en Copacabana, en Bolivia. Entonces, yo quiero enfatizar mucho esto porque nuestros pueblos, así como tenemos actualmente muchos problemas limítrofes, políticos, económicos, sociales, una de las cosas o los puntos que nos puede unir es la fe. Es la fe. En este sentido, los pueblos unidos mediante la fe cristiana, digamos así, ¿no? Que hace la fiesta de la Candelaria, una fiesta de origen. Vargas Ugartes veía que la fiesta tenía sus orígenes en 1583. Pero nosotros sabemos que tiene ramificaciones prehispánicas, ¿no? Entonces, es una fiesta que une bolivianos y peruanos en un lugar geográfico que es la meseta del Collao, el altiplano. Estos mismos puntos fueron observados por políticos sagaces en los primeros días de la independencia, por lo que a la luz de un nuevo milenio se convierte en un ideal que puede ser aspirado, con el propósito de encaminar a una meta conjunta de desarrollo y progreso a ambas naciones. Tenemos, yo diría, la obligación de pensar ya, no mirando al pasado simplemente, sino mirando al futuro. Tenemos la obligación de buscar unidades o bloques continentales o internacionales, que lleven a un desarrollo común. Ya no tenemos los problemas que había en el virreinato de falta de comunicación. Ahora la comunicación ya es global. Entonces ya el pensar de una manera provinciana no tiene sentido, ¿no? Y yo creo que todo lo que sea unirse para lograr metas comunes, sobre todo teniendo en cuenta el elevar el nivel de nuestro pueblo, todo esto tiene que ser bastante promovido y fomentado por nosotros, ¿no? Como se ha expresado, la grandeza futura de dos países hermanados por tantos aspectos comunes es trabajo no solo de sus gobernantes, sino de todas las personas que conforman las naciones boliviana y peruana.